vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos ayer y vamos a continuar, ¿ya? Entonces, ayer empezamos a ver transformada de Laplace, ¿ya? La transformada de Laplace es una herramienta nueva para poder calcular, se puede usar para poder calcular y resolver las ecuaciones diferenciales. Entonces, primero vamos a estudiar qué es una transformada de Laplace y después las vamos a aplicar a la resolución de ecuaciones. Entonces, una transformada de Laplace, eso dijimos ayer, va a ser esta función f de s. No sé si está muy rayado esto. Entonces, vamos a decir que vamos a considerar una función integrable, f que sea integrable, ¿cierto? Para ciertos parámetros s mayor que 0, se va a definir la transformada de Laplace de f de esta forma. ¿Ya? Fíjense que esta es una integral, ¿cierto? Pero depende de t, y aquí hay aquí está la variable s. Esa variable s que está aquí hace que el resultado me dé algo en función de s. Por eso me queda la transformada de Laplace, es una función o una transformada que va a depender de esa variable. Y entonces hay que analizar cuándo puede existir esta integral. Bueno, como es la exponencial, en este caso es negativa, ¿cierto? En este caso es negativo. Entonces, ¿cuándo va a estar bien definida? Bueno, cuando el s sea positivo, para que mantenga el signo, ¿cierto? Y la exponencial no crezca indefinidamente. Pero además necesito que la función f no crezca más que la exponencial, ¿ya? Eso es lo que hablamos de que f crece muy rápido si f crece muy rápido comparado con el decaimiento exponencial, entonces la integral no puede estar definida. Es decir, necesito que la función f crezca, pero no tan rápido como la exponencial, para que este exponencial que va con signo negativo, como que lo absorba y tienda todo hacia 0, o sea, que esté por lo menos acotado. Y para estas funciones f, que quiero que tengan menos crecimiento que la exponencial, le vamos a denominar funciones de orden exponencial. ¿Ya? Eso habíamos dicho, ¿cierto? Y también dijimos de que, bueno, también una mejor notación, no solamente f de s, una mejor notación para nuestra transformada de Laplace iba a ser la siguiente, L de f de s, donde L va a ser la definición de la transformada, como es Laplace, una L, ¿cierto? Y aquí la diferencia es que voy a determinar con respecto a qué función quiero encontrar su transformada de Laplace. Por eso le coloco corchetes cuadrados, porque es la función donde quiero calcular su transformada de Laplace. Pero esa función, esa transformada de Laplace no depende de f. Bueno, va a depender de f, ¿cierto? Pero de que hay función de la variable s. Entonces, por eso entre paréntesis redondos va a ser s, que es la variable que va a depender la función. Entonces podemos usar esa notación si es que sabemos exactamente cuánto vale el f, o si queremos determinar y saber cuál es f el que vamos a usar, podemos usar esta notación de acá. Y entonces así vimos propiedades que vamos a usar para poder resolver las ecuaciones diferenciales. La primera propiedad es que la transformada de la función derivada se puede escribir en función de la función, no de la derivada de la función, de esta forma, ¿ya? Y eso se puede demostrar, pero por el momento no lo vamos a hacer. Y lo otro es que la transformada inversa de la transformada es igual a la función. Es decir, en realidad no solamente esto, también voy a tener hacia el otro lado, ¿ya? Y ahí me dice en realidad de que la transformada de Laplace uno puede demostrar que es inyectiva y sobreyectiva. Es decir, esta L a la menos 1 es exactamente la transformada inversa de la transformada L. Y por lo tanto están
biunívocamente relacionadas el f y su transformada de Laplace, ¿ya? O sea, para cualquier f existe una única transformada y para cada transformada existe una única f que va a estar asociada a ella. Esa es como importante, esa es la propiedad bastante importante. Y aquí demostramos de que otra propiedad importante es que la transformada Laplace cumple la propiedad de linealidad. Es decir, que la transformada de la combinación lineal de las funciones es igual a la combinación lineal de las transformadas de las funciones. ¿Ya? Y entonces lo mostramos, mostrando primero que la transformada de alfa de f es alfa por la transformada de f, y eso solamente porque si yo coloco el alfa aquí, ¿cierto? Se puede salir sin problema por ser definición una integral. Y como es definido una integral, entonces la suma también las puedo separar y puede quedar así. Por lo tanto, si tomo estas dos propiedades ya demostradas y las uso para demostrar esta de aquí, entonces voy a tomar la combinación lineal, hay una suma, las puedo separar, ¿cierto? Hay unas constantes aquí, entonces las puedo dejar afuera y por lo tanto muestro la igualdad. Entonces la transformada de Laplace también cumple la propiedad de linealidad. Y entonces vimos que yo creo que esta vamos a quedarla de tarea porque tenemos que seguir. Calculamos algunas transformadas de Laplace. Calculamos la transformada de 1 de la función constante 1 y me dio 1 partido por s. Fíjense de que si yo ahora si yo puedo entonces calcular la transformada de cualquier constante, k. Esto va a ser igual a la transformada de k por 1, ¿cierto? Y vimos que la multiplicación por una constante es k por la transformada de 1. Y entonces esto es igual a k y la transformada de 1 es partido por s. O sea, la transformada de cualquier constante es k partido por s. Eso me sirve al demostrar anteriormente que es lineal, ¿cierto? Podemos calcular entonces, no solamente tenemos el 1, sino que la transformada de todas las constantes. Después mostramos de que la transformada de t elevado a la n es n factorial partido por Sn más 1. Aquí, bueno, esto salió un poquito largo porque como era t elevado a la n, entonces en realidad hay que hacer n veces por parte calcular esa integral. Eso es lo que hicimos, integramos por parte una vez, después integramos por parte otra vez, después integramos por parte otra vez, y nos dimos cuenta, aquí ya le puse puntitos, puntitos, ¿cierto? Porque son n veces. Nos dimos cuenta que en realidad, esto es lo que está aquí, ¿cierto? Aquí están los puntitos, puntitos de que vamos a seguir con los n. Nos dimos cuenta que era más o menos de esta forma, y por lo tanto, si no lo hacemos n veces, me va a quedar exponencial de menos SR partido por S por alguna función polinomial más n factorial S a la n por esto. Y esto de aquí es la transformada, bueno, si le aplicamos el límite, ¿cierto? No, todavía no es. Sí, aquí le aplicamos el límite, ¿eh? Claro, si ahora R tiende a infinito, ¿cierto? Si el R tiende a infinito, me equivoqué. Si el R tiende a infinito, esto de aquí, vamos a borrar esto. Si el R tiende a infinito, entonces esto va a ser la transformada de 1. N factorial partido por S. Y entonces, como es la transformada de 1, es 1 partido por S. Entonces tenemos eso por este lado, y por el otro lado me doy cuenta que este es un polinomio y esta es una función exponencial, ¿cierto? Entonces este tiene un decaimiento exponencial, esta función. Es decir, crece más lento que la función exponencial. Entonces si hacemos tender el R a infinito, esto va a tender a infinito, pero esto tiende a 0. Y este tiende a 0 más rápido que este polinomio, por lo tanto todo va a tender a 0.
Entonces la transformada de Laplace de t elevado a la n va a ser esto, que es 0, más n factorial por Sn a la n por 1 partido por S, que es lo que encontré, y entonces me da el resultado n factorial partido por S elevado a n más 1. Ese es el resultado que queríamos, ¿cierto?, encontrar acá. Y les dije que de tarea hicieran estos dos, ¿ya? O sea, tendríamos que calcular el límite cuando r tiende a infinito de la integral entre 0 y r, de la exponencial de menos st por la exponencial de at, de t. Y eso hay que calcular ese límite. Fíjense, no es tan difícil porque vamos a calcular el límite cuando r tiende a infinito de la integral entre 0 y r de la exponencial de menos s menos a t. ¿Cierto? Entonces, esto es igual al límite cuando r tiende a infinito de esta integral es exponencial de menos s menos a evaluado en t partido por lo que está aquí, que es menos s menos a. Y evaluado entre 0 y r. Entonces, si lo evaluamos, me va a quedar límite cuando r tiende a infinito. Si evaluamos en r, va a ser exponencial de menos s menos a por r, partido por menos s menos a, menos, pero con ese menos me queda más, exponencial de 0 partido por s menos a. Entonces, si el r tiende a infinito, esto tiende a 0. Y esto es igual a 1 partido por s menos a. Entonces, el resultado final es 1 partido por s menos a, que es lo que está aquí. Ya, bueno, y esa va a quedar de tarea del coseno. La transforma del coseno es s partido por s cuadrado más k cuadrado. También, y estas otras también van a quedar de tarea, la transformada de Laplace del seno es k partido por s cuadrado más k cuadrado del coseno hiperbólico. Acuérdense que el coseno hiperbólico de x es igual a la exponencial, no me acuerdo, a ver, no, pero da lo mismo que es más, menos x más exponencial de x partido por 2. Así o al revés, pero es con más. Y el seno hiperbólico debe ser al revés, exponencial de x menos exponencial de menos x partido por 2. O al revés. Así parece que es. Ya, entonces se pueden transformar el seno y el coseno hiperbólico en función del exponencial. Entonces estas son del tipo exponencial. Son bien parecidas a estas, porque me van a quedar aquí, pero aquí con la suma de las otras dos exponenciales, ¿cierto? Y deberían salir parecidas. Bueno, lo importante es que bueno, primero, lo importante es que ustedes hagan estas transformadas de Laplace para que se compensen de que vale estos valores, ¿ya? Y lo segundo es que nosotros estamos entonces encontrando un formulario. Aquí tengo estas 4, ¿cierto? Que ya, entonces ya sabemos y conocemos cuánto es la transformada de cada una de estas funciones. Fíjense que ya con la transformada de 1, en realidad encontré la transformada de todas las constantes. Aquí mostrando esta de aquí, ¿cierto? Puedo calcular la transformada de cualquier polinomio. ¿Por qué? Porque fíjense de que ahora si yo digo, yo quiero calcular la transformada de 3t cuadrado más 2t más 2, por ejemplo. Como yo ya sé que es lineal la transformada, entonces esto va a ser igual a 3 por la transformada de t cuadrado
más 2 por la transformada de t, más la transformada, vamos a poner 2 por la transformada de 1. Y entonces, la transformada de t a la n es n factorial por Sn más 1. Entonces esto me va a quedar 3. N factorial, es decir, 2 factorial partido por S, 2 más 1 son 3, más 2, este es 1 factorial partido por S cuadrado, más 2 partido por S. Entonces esto es igual a 2 por 3 son 6, S al cubo, más 2, S al cuadrado, más 2 partido por S. Entonces fíjense que solamente conociendo cuánto es la transformada de t elevado a la n, en realidad puedo calcular la transformada de todos los polinomios, porque como la transformada lineal, la transformada de Laplace es lineal, se pueden separar, ¿cierto? Y entonces pueden calcular cualquier polinomio. Así que esta formulita de aquí me sirve para todos los polinomios. Esta es para las constantes, esta es para los polinomios. Estas son combinaciones de exponencial, ¿cierto? Y estas son transformadas de Laplace de funciones trigonométricas. En este caso el coseno, y acá en la otra página está la del seno. Que tengo seno, coseno, y por lo tanto tengo todas las funciones trigonométricas, podría calcularlo, y acá tengo las otras funciones que son las trigonométricas y las hiperbólicas, y me queda así. Que en realidad tener estas 7 fórmulas en realidad es encontrar una infinidad de transformadas de Laplace. Así que como les digo, ahora estas 7 quedan tipo formulario. Esto siempre vamos a tener que usarlas para poder encontrar otras similares, que van a ser combinaciones lineales de ellas. Muy bien, pero hay algunas que todavía no las conozco. Por ejemplo, y eso es lo que vamos a ver, porque, por ejemplo, puede haber alguna que sea la transformada de la exponencial de 2x, de 2t, por seno de 3t, ¿ya? Este tipo de transformada todavía no sé cuánto vale, ¿ya? Este tipo, hay una multiplicación aquí, así que eso no es una combinación lineal de ellas. Esas todavía no sé cómo son. Las que yo sé cuáles son las transformadas de una constante por t a la n más, o vamos a poner K1, otra constante por exponencial de ct, ¿cierto? Más una combinación lineal de seno de K4t, ¿ya? Este tipo de transformadas sí las puedo calcular, ¿cierto? Porque es combinación lineal, es multiplicación de una constante por una función de las que estoy yo analizando. Así que este tipo sí yo puedo calcular cuánto vale. Pero estas que son multiplicación de dos funciones de esa forma, todavía no. ¿Ya? Así que puedo encontrar muchas transformadas de Laplace, pero aún no son todas. Entonces vamos a ver otras propiedades que también me van a servir para resolver las ecuaciones diferenciales. Y dice transformada de la derivada. Es decir, nosotros habíamos visto de que la transformada de f' era igual a S por la transformada de f menos f de 0. Ya, esa habíamos visto como propiedad que estaba por acá atrás. Ahí. Esa. Ya, pero se puede generalizar esa propiedad, que es la que estamos viendo acá, para distintas derivadas, para la primera, la segunda, hasta la n-1, por ejemplo. Si tengo que todas son continuas y de orden exponencial, acuérdense que necesito que la f sea de orden exponencial para que pueda existir la transformada de Laplace. Entonces la transformada de Laplace de la f derivada n veces va a estar escrita así. Fíjense que es como muy similar a esta. Va a ser s elevado a la n por la transformada de f menos s menos
s elevado a n menos 1 de f de 0 menos Sn menos 2 por la derivada en 0 menos, ya, y aquí me faltó, no, está bien. Y la f elevado a n menos 1 en 0. ¿Ya? Esta es como la fórmula más general. Entonces, en particular, por ejemplo, la transformada de f2 de s va a ser igual a s cuadrado por la transformada de f menos s por f de 0 menos f' de 0. ¿Ya? Si usamos la formulita para la segunda derivada, me quedaría así. ¿Ya? Entonces, fíjense que tengo la transformada de Laplace de la función derivada y me queda en función de f. Y tengo la transformada de la segunda derivada y me queda en función de f también. Estas son constantes o multiplicadas por s, ¿ya? Pero ya no son transformadas de Laplace. Son la función evaluada en el punto. Entonces me queda todo en función de la transformada de f. Si calculamos la transformada de f3, que en realidad casi nunca la vamos a usar, pero por si acaso va a ser s al cubo por la transformada de f menos s cuadrado f de 0 menos f de 0 menos f2' de 0. ¿Ya? Entonces por eso uno puede seguir acá y entonces me queda esa formulita. Entonces, siempre puedo calcular las transformadas de Laplace de las funciones que estén derivadas. Y voy a escribirlas entonces como las transformadas de Laplace de f. Y entonces podemos tener el teorema de la transformada inversa, ¿cierto? Y vamos a considerar sean f y g, que va de 0 a infinito a los reales, funciones continuas y de orden exponencial, tales que las transformadas son iguales. ¿Ya? Si tienen orden exponencial, acuérdense, si f y g tienen orden exponencial, entonces existe su transformada en Laplace. Y entonces aquí dice, si las transformadas de Laplace son iguales para todos los valores s en un intervalo, entonces las funciones tienen que ser iguales para todo t mayor o igual que 0. O sea, fíjense que aquí es como que fuera inyectiva, ¿cierto? Estoy tomando las funciones, dos transformadas son iguales si los puntos o las funciones f y g son iguales. Y entonces, así puedo decir de que la función, la transformada de Laplace es inyectiva, usando este teorema, esto lo demuestra, ¿cierto? Y por lo tanto puede encontrar la transformada inversa. Asociada, acuérdense que la propiedad de sobreyectividad a veces no es necesario demostrarla porque yo puedo restringir, ¿cierto?, las funciones al recorrido necesario. ¿Ya? Entonces, por eso basta con demostrar de que es inyectiva la función para decir de que existe la transformada inversa. Y después hay que analizar hasta dónde va. Lo más probable son todos los reales siempre, pero eso pasa así. Ya, entonces veamos un ejemplo simple, ¿cierto? De ver cómo se usa la transformada de Laplace para encontrar soluciones a una ecuación diferencial. Fíjense de que como nosotros tenemos las derivadas, ¿cierto? Se pueden transformar en las transformadas de Laplace de f, pero necesito ciertos valores. Entonces, los ejercicios de solución de ecuaciones diferenciales que vamos a usar transformada de Laplace tienen que ser problemas de valores iniciales. Es decir, tiene que haber una condición inicial, ¿cierto?, asociada a la ecuación diferencial. Entonces, a ver, ya, vamos a hacerlo aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicando transformada de Laplace. Entonces voy a aplicar a toda esta ecuación
aplicando otra para en i' menos i es igual a 1 menos t. Aplicando transformada de Laplace, en esa ecuación me va a quedar la transformada de Laplace de i' menos i de s es igual a la transformada de Laplace de 1 menos t. ¿Ya? Como sabemos que la transformada es inyectiva, ¿cierto? Es lineal, entonces podemos hacer todo lo que estamos haciendo aquí. Entonces, como es lineal, esto se puede separar. Entonces, la transformada de Laplace de i' de s menos la transformada de Laplace de i de s es igual a la transformada de Laplace de 1 de s menos, menos la transformada de Laplace de t de s. ¿Cierto? Dijimos que era lineal. Entonces, la transformada de Laplace de i', i es la función, ¿cierto? La f que teníamos antes. Entonces, esto va a ser igual a s por la transformada de i menos, ahora necesito i evaluado en 0, menos la transformada de i. Y la transformada de 1 ya sabemos cuánto vale, vamos a ver cuánto vale la transformada de 1, es 1 partido por s, y t es n factorial por Sn más 1. Entonces, de 1 es 1 partido por s, y la de t elevado a la n igual a 1, entonces me queda 1 factorial partido por s, 1 más 1 son 2. Entonces, me va a quedar, aquí yo puedo factorizar por la transformada de Laplace, ¿cierto? Me queda s menos 1, el i de 0 vale 2, menos 2 es igual a 1 partido por s menos 1 partido por s cuadrado. Y entonces ahora voy a despejar la transformada de Laplace. Y entonces esto no lo vamos a escribir así porque se confunde. Esto es s menos 1 por la transformada de Laplace. Ahí sí. ¿Cierto? Porque factoricé el s por el 1 acá. Ahí sí. Entonces me queda s menos 1, la transformada de i de s es igual a 1 partido por s menos 1 partido por s cuadrado más 2. Y entonces la transformada de Laplace me queda 1 partido por s menos 1 por 1 partido por s menos 1 partido por s cuadrado más 2. Entonces encontré cuánto vale la transformada. Entonces ahora tengo que encontrar cuánto vale la función i. O sea, si mi ejercicio hubiera sido de transformadas de Laplace, ¿cierto? Ya lo hubiera terminado. Porque dije que estas dos transformadas eran iguales y encontré entonces cuánto vale la transformada de i. Pero acuérdense que nosotros usamos la transformada de Laplace para resolver mi ecuación diferencial. Es decir, necesito encontrar cuánto vale i de t. Encontré cuánto es la transformada de i, pero todavía no calculo la transformada de i. O sea, todavía no calculo el valor de i, solo la transformada. Entonces, bueno, aquí ya está escrito paso a paso lo que hay que hacer, ¿cierto? Y ya. Y entonces lo vamos a sumar. S menos 1. Ya, claro, porque esto es, vamos a sumarlo, entonces me queda 1 partido por S
S menos 1 y acá me va a quedar denominador común S cuadrado, S menos 1 más 2S cuadrado. Claro que está aquí. S menos 1 más 2S cuadrado por S cuadrado por S menos 1. ¿Ya? Y bueno, y aquí solamente como ya sabemos qué es la transformada de I, podemos escribir I de S. Ya, el problema aquí es que no sé cuánto vale esa transformada, ¿cierto? Está como complicado de encontrar. Porque nosotros sabemos, lo que sabemos en nuestro formulario que hicimos acá. Sé que la transformada del seno es de esta forma, esta forma, dependiendo de la función, ¿cierto? O 1 partido por S, así 1 partido por S menos 4, o S partido por S cuadrado más K cuadrado. Entonces, fíjense que siempre es algo partido por una función que depende de S abajo. Ya, pero no tenemos nada hasta el momento que sea así. Porque aquí tengo una multiplicación de dos valores de S, dos funciones que dependen de S. Entonces, lo que vamos a hacer es escribir esto, ¿cierto? Usando fracciones parciales para poder separar el denominador. La idea es tratar de separar el denominador, porque yo necesito algo que sea S cuadrado más y necesito algo que sea S menos 1. Eso necesito, ya que estén separados. Entonces, vamos a hacer fracciones parciales. ¿Cómo hacemos fracciones parciales? Entonces, S menos 1 más 2S cuadrado partido por S cuadrado por S menos 1. La fracción parcial dice de que yo puedo encontrar algo que tenga denominador S menos 1, ¿cierto? Este es un polinomio de grado 1 y por lo tanto arriba tiene que haber un polinomio de grado 0, es decir, una constante y lo vamos a llamar A. Más, y yo quiero algo, ¿cierto? Con S cuadrado. Pero cuando yo tengo S cuadrado, quiere decir de que esto está factorizado. En realidad esto se puede escribir así, por ejemplo, S por S menos 1. Digámoslo así. S por S menos 1. Entonces tengo el S menos 1, puedo hacer el S, ¿ve? Este es de polinomio de grado 1, así que me queda así. Pero el otro, colocar partido por S, es como colocar nuevamente el mismo. Ni no me daría la multiplicidad que necesito, ¿cierto? Necesito un S cuadrado. Si coloco S y coloco S aquí, nunca voy a tener un S cuadrado. Por lo tanto, necesito el S aquí y en la segunda voy a colocar S cuadrado, ¿ya? Podemos decir también de que los valores que se hacen 0 en el denominador es el 1 y el 0, pero el 0 se hace 2 veces 0. Tiene multiplicidad 2 porque está con S cuadrado. Entonces, aquí estaría la multiplicidad. Como este es un polinomio de grado 2, arriba tiene que haber un polinomio de grado 1. ¿Ya? Siempre el numerador tiene un grado menor que el denominador. Estos tienen grado 1 y entonces estos son polinomios de grado 0, es decir, constantes. Y este es de grado 2, entonces el polinomio que está arriba tiene que ser grado 1. Bueno, entonces ya escribí lo que es una fracción parcial y me va a quedar, vamos a sumar, S cuadrado por S menos 1. Y aquí me queda AS cuadrado más BS por S menos 1 más CS más D por S menos 1. Entonces ahora yo quiero que sean iguales. Esto de aquí con eso de ahí. Entonces para que sean iguales, eso quiere decir de que para que sean iguales, ya son iguales en el denominador, entonces puedo como olvidarme el denominador y ver cuándo es igual en el numerador.
Y como esto es válido para todos los valores de S, ¿cierto? Para todos los valores de S tienen que ser los mismos A, B, y C y D. Entonces podemos, una forma de hacerlo, hay dos formas de hacer esto, ¿cierto? Una es desarrollar todo, que me queden dos polinomios y entonces igualo los grados, ¿cierto? Es decir, puedo escribir esto aquí así, a cuadrado, as cuadrado más bs cuadrado menos bs más cs cuadrado menos cs más ds menos d. Entonces, esto es para s cuadrado, va a ser a más b más c. Para s va a ser d menos c menos b y menos d. Entonces, el 2 tiene que ser igual a más b más c. El 1 que está aquí en el s tiene que ser igual a d menos c menos b. Y el 1 tiene que ser igual a d. Entonces, puedo encontrar el sistema. A más b más c es igual a 2. Menos b menos c menos d, no, más d es igual a 1 y menos d es igual a menos 1. Ahí está el sistema, ¿cierto? A más b más c es 2, d menos b menos c es igual a 1 y d no. Entonces, aquí de inmediato digo que el d vale 1. Y si d vale 1, puedo calcular esto y me queda que menos b menos c más 1 es igual a 1, ¿cierto? Se me van los 1. Entonces, menos b es igual a c. C es igual a menos b. Y entonces, la tercera sistema me va a quedar que a más b menos b es igual a 2. Porque c es igual a menos b. Entonces, a vale 2. Entonces, a vale 2, d vale menos 1 y el b me va a quedar igual a menos c, o c es igual a menos 1. ¿Cómo calculamos eso? A ver. No, bueno. Entonces, como estos son iguales, uno puede decir entonces que si b vale 0, entonces c vale 0. ¿Cierto? Esa es una forma de hacerlo. Entonces ya tengo el valor de b, el de c, el de d y el de a. Otra forma de hacerlo, voy a decir las dos para que ustedes elijan la que más les gusta. Otra forma de hacerlo es considerar s menos 1 más 2s cuadrado, ¿cierto? Es igual a as cuadrado más bs por s menos 1 más cs más d por s menos 1. ¿Ya? O sea, tomar justo
esto de aquí, ¿cierto? Yo les dije que en este caso, en este paso, habían dos formas de hacerlo. Hicimos una con los sistemas de ecuaciones, o la otra forma es, como es válido para todos los valores de S, entonces en particular puedo darle valores a S. Por ejemplo, si S vale 0. Si S vale 0, mi ecuación me va a quedar 0 menos 1 más 0 es igual a, aquí me queda 0, 0, y aquí me queda 0, 0, y me queda menos t. ¿Cierto? Si S vale 0, me va a quedar aquí 0, me queda aquí 0, está multiplicado por S, y este me queda 0, y este me queda 0. Entonces me queda solamente d por menos 1, y es menos d. Entonces, d vale 1. Si S vale 1, si S vale 1, me va a quedar 1 menos 1 más 2 es igual a más, y aquí me queda 0, ¿cierto? S menos 1 es 0, 0, y este es 0. Entonces me queda A más 0. Entonces 1 menos 1 es 0, y entonces 2 es igual a A. Y aquí encuentro entonces el valor de A y de D. Como les digo, esto es para cualquier S, entonces puedo colocar otro S cualquiera. Pongámosle S igual a menos 1. Si S vale menos 1, me va a quedar menos 1 más 2 es igual a A más B por menos 1 por menos 2, ¿cierto? Más C por menos 1 más D por menos 2. Entonces menos 1 más 2 son 0. Y acá me va a quedar A menos 2B. Y aquí me queda menos C más D. Me queda más 2C menos 2D. Yo sé que A vale 2. Entonces me va a quedar 0 es igual a 2 menos 2B más 2C. Y D vale 1, así que me queda menos 2. Se me van esos 2. Y entonces me queda que D es igual a 0. No, pongámoslo así. Vamos a poner que 0 es igual a menos B más C. Y entonces vamos a colocar otro valor. Si S vale 2, entonces me va a quedar 2 menos 1 más 2 por 2 son 4, 2 por 4 son 8. Entonces me queda 2 por 2 son 4A más B por 2, ¿cierto? Por 1 más C por 2 más D por 1. Entonces, aquí me queda 2 menos 1 es 1 más 8 son 9. 9 es igual a 4A más 2B más 2C más D. A vale 2. Me queda 2 por 4 son 8. Más 2B más 2C. Y D vale 1. Entonces D vale 1. Más 1. 8 más 1 son 9. Entonces 0 es igual a 2B más 2C. En realidad
podemos simplificar por 2, me queda que b es igual a. Entonces de esta forma tengo ese sistema con esas dos, entonces me queda que menos b más c es igual a 0, b más c es igual a 0, y entonces me queda que puedo sumar aquí, entonces me queda que c, 2c es igual a 0, entonces c vale 0. Y si c vale 0, me va a quedar que menos b es igual a 0, eso quiere decir de que b vale 0. Ya, entonces, no sé, aquí queda al gusto del consumidor. Aquí nos dio más rápido, sí, los valores, pero aquí es como medio extraño determinar si vale b vale 0 y c vale 0. Como los dos son iguales, ¿cierto? Y se me van a ir siempre, pueden valer cualquiera uno con otro, y entonces por eso le puse b0 y c0. O en realidad, como uno es igual al otro con signo contrario, ¿cierto? Entonces, por eso los únicos valores que tienen, sin importar el signo, ¿cierto? Que son iguales, es el 0. Ya, ese es como un poco artificial, pero un poco de análisis puede llegar de que b vale 0 y c vale 0. Pero fíjense que el sistema de ecuaciones, que a veces una lata hace el sistema de ecuaciones, nos salió bastante rápido. En el otro sentido, que casi siempre en realidad este es el más rápido y ahora nos salió al revés, que salió más largo, es tomar, fíjense que lo que hice fue tomar valores donde se anula, donde se hace 0. Así me sale más rápido los valores de A y D. Pero como había una multiplicidad del 0, ¿cierto? Entonces tuve que colocar otros valores para poder encontrar las otras constantes. Y como coloco estos otros valores, lo que me van a dar son un sistema de ecuaciones que lo tengo que resolver, y aquí sale sí más claramente que b y c tiene que valer 0. Pero ustedes lo pueden hacer, no es necesario que lo hagan siempre las dos veces, es una de las dos que pueden usar para hacer las fracciones parciales, y entonces aquí me va a quedar a vale 2, se lo podemos cambiar, b vale 0, 0, c vale 0, no, sí, c vale 0, y d vale 0 y d vale 1. Entonces esto es igual a 2 partido por s menos 1 más 1 partido por s cuadrado. Entonces fíjense que ya eso es lo que es bueno hacer la fracción parcial, porque así yo los puedo separar el denominador y entonces puedo identificar cuál es la transformada de Laplace, de qué función viene. ¿Ya? Y 2 partido por s menos 1 va a ser, vamos a ir a nuestro formulario. Estos son s cuadrado, así que no es ninguno de esos. Ah, fíjense que aquí está s menos a. S menos a. Es exponencial. Exponencial. Entonces, bueno, aquí está todo el cálculo y vamos a escribir acá que entonces como la función es inyectiva, existe la inversa, ¿cierto? Y entonces la transformada de Laplace de i, si ahora queremos calcular el i, es aplicar la transformada inversa de la transformada de Laplace de i. Entonces, analizar esto es entonces transformar esto, como hicimos la fracción parcial, en lo que está aquí. Y entonces aquí tengo que analizar qué cosa es. Fíjense que 1 partido por s cuadrado va a ser la transformada de Laplace de s. Vamos a poner 1 partido por s cuadrado más, y aquí voy a colocar 2 por 1 partido por s menos 1. Entonces aquí hay una multiplicación. Entonces esta transformada de Laplace es la transformada de Laplace de t, ya la conocemos, más, y el 2, bueno, lo puedo dejar afuera o adentro, ¿cierto?
porque es lineal, y 1 partido por S menos 1, el exponencial de este A, y este A vale 1, así que me queda T. Entonces, como la transformada de Laplace es lineal, esto va a ser la transformada de T más 2 exponencial de T. Eso es la transformada de I. De T, de S. Entonces ahora puedo aplicar a estos dos lados, tengo transformada, puedo aplicar la transformada inversa, ¿cierto? Y me queda I de T es igual a T más 2 exponencial de T. Y esa es la solución. Esa es la solución de nuestra ecuación diferencial. Y entonces, fíjense que si yo lo evalúo en 0, para verificar qué solución de la ecuación del problema valor inicial, bueno, va a ser, ¿cómo podemos verificar qué es solución de del problema valor inicial? Primero podemos derivar esto, me queda 1 más 2 exponencial de t, ¿cierto? ¿Cómo era la ecuación? Y prima menos i, y prima menos i. Entonces, y el i es 1, no, es t más 2 exponencial de t. Entonces, si lo resto, me queda i' menos i es igual a 1 menos t, y esto se me va. Entonces, i' menos i es 1 menos t, que es la ecuación diferencial que teníamos. Así que cumple. Y además, i en 0, si lo evalúo en 0, me queda 0 más 2 exponencial de 0, y entonces esto vale 2, que era la condición inicial. Acá está. Y prima menos i es 1 menos t, y de 0 es igual a 2. Entonces cumple las dos condiciones, cumple la ecuación y cumple la condición inicial. Entonces, fíjense que no fue difícil y por eso es fácil verificar que es solución del problema valor inicial. Ahí lo demostramos. Entonces, de esta forma es lo que vamos a usar, ¿cierto? Para las transformadas de Laplace. O sea, vamos a tomar una ecuación diferencial, ¿cierto? Y vamos a aplicar transformada de Laplace como lo hicimos. Vamos a retroceder aquí. Aquí. Tengo mi ecuación diferencial, le aplico, esa es la ecuación diferencial, le aplico transformada de Laplace. Y entonces empiezo a usar las propiedades de la transformada. Es lineal, puedo separarlo. La transformada de la derivada se puede transformar en eso. Y entonces al final puedo encontrar la transformada de Laplace escrita de una cierta forma que es una función con respecto a S. Ya, como les decía, nosotros tenemos que la transformada de Laplace es lineal, entonces podemos separar las sumas, pero no podemos separar los productos ni menos del denominador. Ese es como el primer problema. Entonces, esto yo no sé cuánto es y por eso es necesario poder separar el denominador. La única forma que conocemos para separar el denominador son fracciones parciales. Ahí la resuelvo y encuentro entonces la expresión que es equivalente a la que teníamos, ¿cierto? Pero como una fracción parcial. Y así puedo entonces asociar y relacionar cuánto es cada una de ellas. Esta me doy cuenta que yo conozco cuánto es 1 partido por s cuadrado en la transformada de Laplace de t. Y esto, como es una constante, puede salir afuera y me doy cuenta que es la transformada de Laplace del 2 por, y esto es 1 partido por s menos 1, que es la transformada de Laplace de la exponencial. Nuevamente la transformada de Laplace es lineal, lo puedo agrupar, ¿cierto? Entonces me queda la transformada de Laplace de i, va a ser igual a la transformada de Laplace de esto. Como son iguales, ¿cierto? Por el teorema de la inyectividad, entonces la función i va a ser igual a lo que está aquí adentro. Y entonces así encuentro la solución. Encuentro la solución y me doy cuenta de que
es solución del problema de valor inicial, lo puedo verificar fácilmente y ver si cumple la condición inicial y también la va a cumplir. Entonces, así se deberían hacer los ejercicios con transformadas de Laplace. Ya, pero hay muchas, no sé, dejémoslo hasta ahí nomás porque eso es otra cosa. Ya, hay muchas cosas más que vamos a ver de transformadas de Laplace, porque fíjense que este ejercicio es bastante simple y por eso calculamos la primera derivada y por eso podemos calcular y usar lo que tenemos, ¿cierto?, para poder encontrar la solución. Hay algunas otras cosas que vamos a necesitar mayor información y por eso vamos a necesitar más propiedades de la transformada de Laplace, como lo que yo les digo acá, que es lo que vamos a ver ya la próxima semana, porque mañana vamos a hacer ejercicios para el control, que podemos encontrar la transformada de una multiplicación de funciones aquí, por ejemplo. Que hay una multiplicación. ¿Ya? Como les decía al principio, yo no sé cuánto es la multiplicación. Aquí puedo decir cuánto vale, pero es una función exponencial, entonces tiene que ser una función exponencial por cualquier otra cosa. Ese tipo de multiplicación puedo encontrar una expresión para la transformada. Ya, eso, bueno, eso lo vamos a ver, como les digo, la próxima semana. Eso, ¿alguna duda, consulta?